Buenos días, soy Carmen Dimare y voy a hacer este pequeño video sobre este video rápido sobre cómo hacer una revisión de literatura. Eh, es, eh, lo, las habilidades de una revisión de literatura tienen también que ver con la habilidad de resumir o de citar a los autores de la literatura que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, para esto es importante conocer claramente qué es plagio, ¿verdad? Eh, lo que es utilizar, aquí dice obras ajenas dándolas como propias, sin embargo, existe la figura del autoplagio, que es igual copiar obras propias sin citarlas, ¿verdad? Que para hablar de esto se puede hablar eh, en profundidad, pero tiene que ver con los derechos de autor. ¿Y qué recursos usamos para entonces resumir la información de otros autores? Entonces, uno es parafrasear, ¿verdad? Y que es explicar o interpretar el texto de un autor. Esto, digamos, si estoy citando un código de leyes, no voy a copiar el código de leyes, sino que cito tal vez uno o dos artículos importantes y el contexto general de la ley o las recomendaciones general de la ley las puedo resumir. Entonces, esto es lo que quiere, para yo decir resumir, ¿verdad? Puedo resumir, puedo usar la palabra resumir sin problema, pero pues que sepan que en la literatura se usa parafrasear para referirse a esto. Y hay ciertos textos que requieren una referencia, ¿verdad? O sea, que yo digo, este texto no lo voy a resumir, o sea, así como está escrito, es conveniente. Entonces, lo que hacemos es generalmente poner entre comillas este texto. Ya si el texto es muy grande, o sea, es un párrafo o varios, ¿verdad? Si tiene más de 3 o 5 líneas la cita, entonces no se pone entre comillas, sino que se indenta, ¿verdad? De esta forma el lector puede claramente ver eh, estas porciones grandes de cita, pues que no corresponden a la autoría del autor, sino es una cita de otro autor. Entonces, para hacer las citas, ¿verdad? Las referencias, eh, se utilizan dos recursos. Uno es dentro del texto, incluir después de que se ha citado el texto o se ha hecho el resumen del texto, incluir la referencia, ¿verdad? La cual no se incluye en forma completa, sino que cada sistema de referencias tiene su forma de hacerlo. Por ejemplo, las referencias médicas son numéricas, mientras que las referencias de APA o de los psicólogos son realmente el autor y el año, ¿verdad? Y hay otros sistemas de referencia, pero en general se resumen a eso, ¿verdad? Algunos nos dan el año y o el autor y otros pues simplemente nos lo transforman en un número. En medicina es muy útil que sea numérico, que nos permite hacer varias referencias de una forma sin afectar tanto el texto, ¿verdad? La visual, cómo visualiza uno el texto. Y después de hacer esta referencia dentro del texto, esa misma referencia, esa versión resumida, lo que nos indica es que al final del texto se tienen las referencias. Y hay dos formas de ordenar las referencias al final del texto. Una es en orden de aparición, que en las revistas médicas lo usual es que sea en orden de aparición y no. Y la otra es en orden alfabético, ¿verdad? Que digamos en psicología y otros, pues se ordenan por orden alfabético. Entonces, pues estas son la decisión que uno toma. Bueno, no, no la toma, sino que tiene que fijarse cuando va a publicar, pues, cuál es el sistema de referencias del texto. Sin embargo, sí hay muchos softwares para lograr hacer las referencias. Eh, yo sí aconsejo un software que tenemos disponible en la internet, como es este sitio SiteFast.
¿verdad? El sitio SiteFast tiene el inconveniente que los formatos de referencia que nos da son APA 7, APA 6, ML8 y Chicago. No nos da el estándar de medicina que es el ICMJI, ¿verdad? Entonces, pues se pueden crear las referencias eh, en este sitio y si se desea hacer en ICMJE, sí se requeriría pues tener un software que nos lo convierta o hacerlo uno, ¿verdad? No hay que tener. Pero esto tiene la ventaja entonces que vean que ustedes pueden crear las referencias, las tienen ahí disponibles, este es un ejemplo, y yo puedo exportarla a un Word o puedo copiar y pegar. Entonces, todas estas referencias que yo he construido, que pueden aquí ver cómo se construye, ¿verdad? Eh, yo les digo que a veces yo lo uso para buscar noticias o eh, datos en esta situación que es hallazgo incidental quirúrgico, hacer una búsqueda en este sitio a veces nos ayuda a tener, mira, aquí no va a salir, bueno, ven, nos sale algunas eh, opciones, pero si pongo revistas ahí es donde, o tesis, ¿verdad? Así sí puede pasar que me salga más referencias, ¿verdad? Y ellos también tienen esto, que sean tesis, ¿verdad? Bueno, en este caso pues no funcionó, entonces vamos a eh, dejar esto para después. Por ejemplo, aquí voy a ver si ya existe la cita del artículo que vamos a ver para esta clase y eh, es posible que no esté el artículo, ¿verdad? Porque no es de psicología, pero sí puede ser que esté un artículo. Bueno, sí está, aquí están, ven. Entonces, uno simplemente le hace aquí y lo guarda, ¿verdad? Entonces, lo puede guardar en referencias, pero también uno puede aquí crear una nueva bibliografía. Y entonces vamos a poner aquí ética y hallazgo, ética, hallazgo incidental. Y crea la bibliografía. Y entonces aquí vuelvo otra vez a buscar el artículo, ¿verdad? Lo selecciono, le doy salvar. Vean que aquí tengo la opción de anotar, que esto es muy útil porque poner este artículo define el marco legal y normativo. Así como propone eh, el análisis desde el common rule y el principialismo. ¿Ok?
y entonces uno le da salvar la cita y entonces ya ven que aquí se van generando las citas. Entonces, después, como vimos anteriormente, yo lo puedo simplemente copiar y pegar todas las referencias o exportarlas. Entonces, esto era para explicar pues como una forma de hacer referencias. En este caso es muy útil este sistema porque vean que además de la referencia, les indica, uno puede anotar porque es importante ese artículo y en realidad es muy útil para a la hora de hacer un trabajo, pues tener, poner aquí en la anotación, esto es para la introducción, esto es para la parte de esto, este es un estudio que realmente eh, tiene muy buenos ejemplos, etcétera. O este es un artículo que solamente tiene las definiciones que nos parece apropiadas. En fin, es muy útil en ese aspecto. Entonces, pues esto sería lo que diría sobre las referencias y pasamos ya a otros temas. Vamos entonces a ver este artículo que es muy similar a lo que queremos realizar, porque esta es una revisión de cuáles son los aspectos legales y los dilemas éticos que hay en los hallazgos incidentales en cirugía. ¿Esto qué es? Que yo estoy en una cirugía y espero simplemente de ahí hacer el procedimiento, etcétera, pero es frecuente, es común, ¿verdad? No es que toda cirugía sucede esto, pero sí es algo que enfrentan los cirujanos en su práctica, que están haciendo una cirugía y encuentran algo diferente, ¿verdad? A lo que esperaban o una patología asociada que no estaba dentro de lo que se encontró. Entonces, pues ese es el contexto de esta revisión, que es una situación que se da frecuentemente en el ámbito quirúrgico. Entonces, ¿cómo está estructurado el trabajo? Bueno, hay una introducción o que en este caso nosotros le llamamos antecedentes, en el cual se expone cuál es la importancia del problema, pero también aquí se, eh, nosotros incluimos o sea, la importancia del problema, qué tanto se da, cómo se da, por qué se da, etcétera, ¿verdad? Lo que ustedes crean que es relevante, por lo que hay que hacer esta revisión, ¿verdad? Y lo otro que hay en la introducción es poner las definiciones, ¿verdad? De lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque para mí hallazgo incidental puede ser solo cuando se descubre una patología importante, mientras que para otro cirujano puede ser cuando simplemente es distinto a lo que estaba programado, ¿verdad? Entonces, poner claramente eh, esa definición, ¿verdad? Probablemente este caso que les estoy diciendo, que es decir, bueno, está el hallazgo incidental significativo, el no significativo o el que requiere, ¿verdad? Una eh, un procedimiento adicional a la cirugía, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy en una cirugía que simplemente, eh, no sé, una resección de un pedacito de colon por una diverticulosis o algo así, que se estalló, y me encuentro que no era diverticulosis, sino que era un cáncer de colon, y entonces tengo al paciente sedado y debo decirle, debo de decirle si hacemos o no una resección de colon, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto ya es más raro, ¿verdad? Porque generalmente ya se tiene el diagnóstico previo a la cirugía, pero si se diera esto, pues esas son las situaciones en que realmente hay que decidir en el momento qué hacer, ¿verdad? Y lo más frecuente es eso, ¿verdad? Que sea que me encuentro un cáncer donde no estoy esperando un cáncer, ¿verdad? Entonces, pues, es- porque ahí sí tengo que actuar, dependiendo del sitio donde está, yo puedo cerrar y pedir, y del tipo de cáncer, yo puedo cerrar y decirle al paciente, bueno, pedirle su consentimiento, pero hay ciertos casos en los cuales pues debo de actuar en el momento.
Es raro, igual, es raro tener que posponer, ¿verdad? Generalmente uno cierra, habla con el paciente y ya consciente. Ok, ok. Entonces, esto es lo que es la introducción. Entonces, aquí, ¿qué ponemos? Ponemos las definiciones, por qué es importante el tema y ponemos la parte, en este caso de nuestro trabajo, la regulación que está al respecto. En este otro, después tenemos, en este caso, él lo hace después, pero en nuestro trabajo lo estamos haciendo en la introducción. Después es muy importante la sección de ética eh, perdón, de metodología, en la cual es qué fue lo que yo hice, dónde encontré la información. ¿Por qué? Porque así lo que se pretende con esta es que la otra persona pueda, el lector pueda saber de dónde vino. Y actualmente en artículos médicos, pues no es tan sencillo como en esto, ¿verdad? Sino que sí se, las, eh, las guías de escritura nos piden muchas veces poner cuántos artículos se encontraron, qué palabras se encontraron, cuántos se descartaron, ¿verdad? No solo qué se encontró, sino por qué se descartaron, porque a veces se descartan artículos que son válidos. Entonces, pues eso es importante entonces poner aquí, se hizo una búsqueda, ¿verdad? En tales bases de datos, pone cuáles, y ponen las palabras que se usaron tales y tales palabras, ¿verdad? Y pueden poner ahí Google Academic, digo, no es que tienen que ser, no es un concurso de cuál es la mejor base de datos, ¿verdad? Sino más bien es una forma de decir, bueno, aquí encontré esto. Eh, sí, cabe también hablar de lo que es cuando yo encuentro un artículo, ¿verdad? Que lo vimos en clase, cuando encuentro un artículo, que ese es mi artículo, ¿verdad? Está la opción en los buscadores de buscar artículos parecidos a este, ¿verdad? Entonces, eso también lo pueden poner, ¿verdad? Y se usó la opción, se buscaron artículos similares a los encontrados, porque a veces ese es el recurso que me da mejores resultados. Si les pasa eso, que ahí así fue como encontraron mejores resultados, pues lo escriben, ¿verdad? Bueno, y siempre es bueno poner el idioma y la fecha, ¿verdad? Siempre es bueno en cualquier em, este, asunto que estén haciendo, poner las fechas en que se realizó y en este caso están poniendo las fechas en que se hizo la búsqueda. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo serían, digamos, los antecedentes. Ellos ponen cuál es eh, el contexto ético en el que van a analizar esto, ¿verdad? Que es a través de el juramento hipocrático, y otras normas, ¿verdad? Como es el common law, ¿verdad? Que es el sistema de leyes que se usa en Inglaterra y en Estados Unidos, que es que las leyes se basan en pleitos anteriores, cómo se han resuelto, ¿verdad? Como digamos en casos que son ejemplo, ¿verdad? Paradigmáticos. Y también el principialismo, ¿verdad? Tomando en cuenta los cuatro principios del reporte de Belmont y algunas leyes que son importantes, ¿verdad? Como el de la capacidad mental, etcétera. Los derechos humanos y la ley criminal, pues siempre, bueno, hay que ver no estar cometiendo un delito. Entonces, esto es más o menos lo que se hace. Se hace un compendio de todo lo que sea eso es un antecedente. Y aquí ya estamos en esta parte que llamaríamos resultados, ¿verdad? Donde ya se describe qué dice la literatura, qué sucede, ¿verdad? Cuando hay un hallazgo incidental, ¿verdad? Entonces, vean cómo las referencias están alrededor del texto. O sea, cuando uno dice que algo sucede, tiene una referencia para decir por qué sucede, dónde tomé esa información, ¿verdad? Y después sigue la parte de
discusión, ¿verdad? Aquí está todo esto que se llama resultados, es lo mismo, que yo estoy tomando todo lo que he encontrado y citando toda la información, ¿verdad? De una forma que yo la ordeno, ¿verdad? Vean que para ordenar incluso uno hace tablas a veces, ¿verdad? Para poder, este, resumir, ¿verdad? Digamos, ven, aquí está, este es una apendicitis que tiene un carcinoma en el ciego, ¿verdad? Y si necesitaba, si fue tratado inmediatamente, ¿verdad? Entonces vean cómo no, se le hizo la apendicectomía y la guía de buenas prácticas dice que deberíamos de haber hecho la cirugía. Aquí es otro cáncer de la vesícula biliar que se le hace la colecistectomía. Esto es que está avanzado localmente, quiere decir que está dentro de la vesícula, o sea, ¿ok? Y que bien dice las guías que no hace falta de inmediato operar, ¿verdad? Y así siguen las comparaciones, ¿verdad? Y vean cómo casi todos son cáncer de colon, ¿verdad? Los que sí nos dicen que debemos de operar. Y aquí en un trasplante renal, que es una situación especial, y yo me encuentro un cáncer en el donador, ¿verdad? Entonces ahí pues sí debería de actuar, ¿verdad? Ok. Bueno, uno puede poner también. Este es un árbol de decisiones. eh, ok. Y finalmente, las conclusiones ya son la interpretación personal del equipo de investigación o del autor sobre, con base en estos, toda mi investigación que hice, todos estos resultados que expuse, esta discusión que hago de qué significan estos resultados, entonces yo llego a estas conclusiones, ¿verdad? Entonces ese es lo que se quiere, ¿verdad? O sea, la opinión que uno da en un artículo no es una opinión basada en que es muy interesante el tema o etcétera, sino es basado en los resultados de la experiencia que hay y la pongo aquí en las conclusiones. Y finalmente, bueno, aquí la bibliografía, como ustedes ven, este es un artículo médico, entonces ven como todo aparece eh, según orden de aparición, no está en orden alfabético, ¿no? Entonces, pues, eh, esto es básicamente lo que les quería decir al respecto. Sí, les dejaré aquí varios artículos, ¿verdad? Varias referencias de sitios, como es un sitio en la descripción con sitios la, de la ejemplos de las citas de la ICMJE, ejemplos de APA y también un sitio web donde ustedes pueden leer, que son las recomendaciones sobre cómo escribir un artículo de la ICMJ en español, que creo que es muy útil para su carrera, ¿verdad? Y que cuando se actualice lo vuelvan a leer, porque esto se actualiza como cada 3 años, actualizan estas guías. Y también los sitios de guías de según tipo de estudio, cómo hacer, ¿verdad? Que básicamente son Consort para los clínicos y la Red de Ecuador para los observacionales y para las revisiones. Dentro de estos observacionales hay varias guías, ¿verdad? Entonces, pues aquí los dejo para que puedan seguir con el trabajo. Espero que les sea útil y nos vemos pronto.